de guerra. Y entonces eso no tiene nada que ver con la figura del diezmo de Dios con su pueblo. Entonces viene el Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20, y entonces encontramos el famoso pasaje donde Abraham, después de haber vencido a los 4 reyes que tenían este cautivo preso a su sobrino Lot, él de camino, de regreso, se encuentra con Melquisedec. Y entonces a Melquisedec, Abraham le da el diezmo del botín de guerra. No es el diezmo que en nada se parece al diezmo que establece Dios con su pueblo. Entienda que esto es otro tipo de diezmo. Entonces ese tipo de diezmo del botín de guerra no debería de usar ningún pastor que sea honesto, decente, honrado, íntegro delante de Dios, para usarlo como un pasaje, para decir al pueblo, mire, así como Abraham dio el diezmo de Melquisedec, usted también tiene que dar el diezmo. Nada que ver. Están hablando de dos diezmos totalmente diferentes. Uno es un diezmo de botín, el que encontramos en Génesis capítulo 14, Abraham con Melquisedec. Y cuando usted se va al libro de Hebreos capítulo 7, versículo 4, ahí se va a encontrar, hablando sobre el tema es Melquisedec. Entonces dice, cuán grande habrá sido Melquisedec, que Abraham le dio el diezmo del botín de guerra. Se lo confirma. Hebreos capítulo 7, versículo 4. Habla y confirma acerca del diezmo. Esto es básico. Diezmo, botín de guerra. No tiene nada que ver con el diezmo que Dios establece con su pueblo. Otro tipo de diezmo que usan mucho para sacarle la plata a la gente y engañarlos es el de Génesis 28, 20 al 22. Donde lo que se está hablando es acerca de un voto pagano que hace totalmente pagano, que no tiene nada que ver tampoco con la figura del diezmo de Dios con su pueblo. Y en ese voto, el personaje central es Jacob, que usando la práctica, la costumbre de esos pueblos, entonces agarra y le dice, hace un voto al Dios, y se lo voy a leer literalmente a como dice para que no se me vaya ni una sola palabra. Hace un voto y dice, vamos a ver dónde estamos, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Note que está condicionando que le vaya bien, está condicionando que tenga éxito en su empresa, en su viaje, es decir, que le vaya bien. Y si le va bien, y si sale bendecido y le va muy bien, entonces Jehová será mi Dios. O sea, ¿qué tiene que ver eso con el diezmo que establece Dios con su pueblo? Si usted sabe un poquito, nada. No se parece en nada. Y entonces ese voto lo termina diciendo, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y en esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces vienen los mentirosos, los ladrones de la palabra, mercenarios, y te dicen, ya ves, así como Jacob dijo que iba a dar el diezmo de todo, así también tienes que dar tú el diezmo de todo. ¿De qué diezmo estás hablando? Esto es un voto que hace un tipo que todavía no reconoce a Dios como su Dios, y salvo que le bendiga, entonces lo va a reconocer como su Dios. No tiene nada que ver esa figura, esa naturaleza, con el diezmo que vamos a hablar dentro de unos minutos, cuando el Señor, Dios, el que escogió a su pueblo, allá en las tierras reparte las tierras por herencia, y a las 11 tribus les dice, este va a ser el diezmo, un diezmo totalmente diferente a los anteriores. No es un diezmo de botín, no es un diezmo de votos, este es el diezmo que yo hago con mi pueblo. Entonces, eso es muy diferente. Él agarra y fíjate la naturaleza de ese diezmo. Agarra a su pueblo, reparte las 11 tribus, las tierras para los 11, y le dice, todos ustedes le van a dar el diezmo a estos. Este es el grupo, este es el pueblo que yo estoy separando y consagrando para mí. Los levitas, los sacerdotes, su familia. A ellos van a recibir el diezmo. Yo soy la heredad de ellos. Ustedes con su heredad, con todo lo que yo los bendigo a ustedes y con todo lo que yo les doy a ustedes tienen que diezmarle para el sustento y sostenimiento de ellos. Entonces fíjese la naturaleza de ese diezmo. Y existe un alcance, porque el propósito era el sustento y el sostenimiento de los levitas, sus sacerdotes y sus familias. Y el alcance es los pobres, las viudas, los extranjeros, los huérfanos. Y entonces cuando tú te das cuenta que este tipo de diezmo no tiene nada que ver ni con el botín de guerra ni con el voto famoso, hay que aceptar que este es un tipo de diezmo único y exclusivo de Dios con su pueblo escogido. Ahora bien, los ladrones y mentirosos y mercenarios también usan Malaquías capítulo 3 versículo 9, donde habla y le dice, ¿verdad? Traedme los diezmos al alfolí para ver si yo no los bendigo, probadme esto ahora, y si no, son unos malditos porque están robando a Dios, ustedes me han robado, son unos malditos, y con ese cuento de que usted es un maldito, si no diezma, a la gente la tienen, pero así, temblando, y dan, cuando dan, por susto, dan no por relación ni por amar a Dios, sino dan porque tienen miedo de que le vaya a caer la maldición de quién sabe de quién, del Chino Juan, pero no tiene nada que ver con Dios, pero así los tienen, y con eso, con esa manipulación, así como le sacan la plata a la gente. Qué lástima que utilicen un versículo que obviamente es para el pueblo de Israel, que obviamente es para el pueblo que Dios escogió y que no tiene nada que ver con el pueblo cristiano. Cuando usted se viene al Nuevo Testamento en el tiempo de la iglesia cristiana, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, no somos el pueblo de Israel. Usted no es israelita, aunque se ponga gorrito y haga bobo y se deje la pancita y haga usted lo que usted quiera. Usted puede hacer lo que quiera, pero usted nunca va a ser judío. Y usted nunca va a pertenecer al pueblo judío. Usted es cristiano, usted es del linaje de Cristo, dice la palabra. Usted es de la iglesia de Cristo. Y nosotros tenemos que caminar por lo que establece la ley de Cristo, la doctrina de Cristo, y no involucrarnos, en este caso específico, con el asunto, el tema del diezmo, porque eso no le pertenece, está establecido muy claramente en la palabra, no le pertenece al pueblo de Jesucristo. Usted se viene a la Escritura y no encuentra un solo versículo. Escúcheme bien, uno solo. Me quedan 10 minutos, gracias. Uno solo, usted no va a encontrar un solo versículo, menos un mandamiento, menos una mención, donde el Señor, en el Nuevo Testamento, vaya Él, nuestro Señor Jesucristo, sus apóstoles, a enseñar
menos a mencionar o a insinuar de que la iglesia de Cristo se debe de sustentar y sostener y desarrollar por medio del diezmo. No lo enseña. Lo que sí enseña es que en 1 Corintios capítulo 16 versículo de 1 al 3, lo que sí enseña es de que Pablo, hablando a los corintios, les dice, así como enseñé en las iglesias así como enseñé en las iglesias de Galacia, también ustedes tienen que hacer lo mismo. De la misma manera que les enseñé a ellos, a ustedes también les digo, separen una ofrenda voluntaria para que cuando yo llegue, ya la puedan entregar y así yo pueda llevársela, esa ofrenda a Jerusalén. Pero están dándole el mandamiento, le